Bueno, buenos días a todos. Discúlpenme que voy a hablar así parada, pero mi espíritu docente, no sé, no me permite estar sentada en el momento que charlo. Primero que nada, quiero agradecerle a María Inés Vollmer, realmente muy calurosamente la invitación a estar con ustedes acá. Quiero agradecerle también a Leo, el director de tecnología, y a Mariana, la directora de secundaria, porque está haciendo un gran trabajo con educación y tecnología. Y quiero contarles que sí, que Mendoza es una de las provincias que primero más netbooks ha entregado gracias al trabajo de la ministra y de su equipo, y que además está haciendo un trabajo pedagógico muy importante, que es lo que tenemos que hacer para garantizar que la tecnología se use en la escuela. Así que nuevamente mi agradecimiento. En segundo lugar, agradecerles a ustedes y pedirles disculpas por la demora. Sé que llegamos tarde, la verdad es que se nos fue un poco el tiempo con la conferencia de prensa y vuelvo a pedirles mil disculpas porque detesto personalmente llegar tarde y suele parecerme una falta de respeto, así que me siento un poco mal, les pido disculpas y espero poder compensarlo con la charla. Espero que les guste lo suficiente como para poder compensar el disgusto de haber llegado tarde. ¿Qué quiero charlar con ustedes hoy? Dos temas. Primero, ¿las tecnologías son importantes en la medida en que se usen en la escuela? Lo que yo siempre digo es que el gran protagonista de la mejora y del cambio no es la máquina, es el docente. A contracara de lo que se dice y de la polémica, por momentos hoy parece ridícula, si la tecnología va a reemplazar al docente, si el docente deja de tener un lugar central con la incorporación de las tecnologías, nuestro punto de vista es que el protagonista de este cambio es el docente y que la tecnología lo tiene que acompañar, pero no hay mejora de la calidad educativa, aunque esté la mejor computadora, si el docente no lo utiliza, si el docente no la trabaja. ¿Por qué? Porque en general, cuando los estudiantes y todos los adultos trabajamos con la tecnología, terminamos siendo consumidores pasivos de la tecnología y no consumidores inteligentes o productores. Entonces, lo que tenemos que hacer con la tecnología es convertir a nuestros estudiantes en consumidores inteligentes y en productores de nueva tecnología. Dicho esto, entonces, lo primero que quiero recordar con ustedes, por ahí son, van a ser como 4 o 5, me sale decir filminas, pero bueno, denota mi edad, filminas o placas o etcétera. Quiero trabajar con ustedes, recordar, sé que ustedes lo saben, pero quiero recordar el concepto de buena escuela, porque las tecnologías tienen que acompañar la buena escuela, no son en sí mismas. Por ejemplo, el otro día me decía una docente, pero ¿cómo hago un programa con tecnología? Le digo, haces el mismo programa que haces siempre y ves cómo la tecnología te puede acompañar para que la enseñanza sea mejor. Pero no es al revés, no hay que hacer nada especial, solo buscar el mejor modo de enseñar lo que queremos enseñar acompañado de la tecnología, que sin duda hace al proceso didáctico mucho más simple, mucho más cálido para los estudiantes, mucho más divertido para nosotros los adultos. Pero en realidad es enseñar lo que venimos enseñando con nuevos recursos que nos van a hacer más fácil la enseñanza, ¿no? Como, por ejemplo, el programa GeoGebra en matemática, el programa Avogadro en química, los videos de Klicksberg para trabajar ética, los videos sobre las figuras históricas de nuestro país del canal Encuentro. Pero nos facilita lo que queremos hacer, no nos resuelve ni tenemos que cambiar lo que estamos haciendo, lo que queremos enseñar. Entonces, veamos las primeras 4 placas de buena escuela para darle un marco a cómo usamos la tecnología en la construcción de una buena escuela.
No cambia, a ver acá. A ver. Y vieron que la tecnología es así, se revela. A ver, si no lo hago desde acá. Sí, pero no anda, ¿eh? Ah, está, bárbaro. Entonces, con este. Ah, perfecto, justo el que no usé. Toqué los otros tres y justo el que no había tocado. Entonces, la idea es que la presentación tenga como dos apartados. El desafío de construir una buena escuela y la gestión de la integración de TIC en la buena escuela. Desafío de construir una buena escuela. Vamos a recordar algunos conceptos que por ahí muchos de ustedes ya conocen. No sé si los conocen, la idea de buena escuela. Una buena escuela se define como una escuela en la que todos los alumnos pueden ingresar sin ser discriminados, en donde podemos integrar, en donde podemos trabajar con todos los estudiantes sin decir este no entra a mi escuela o este sí, que a veces pasa más en las escuelas privadas que en las estatales, pero que es un problema a considerar. Todos los alumnos se gradúan en tiempo y forma. ¿Qué significa se gradúan en tiempo y forma? Es poner por la positiva a veces datos que después, que muchas veces los vemos por la negativa, que es que pocos repitan o ninguno repita, pero porque sabe, porque aprendió, no porque hay promoción automática, y que, digamos, no deserten tampoco, ¿no? Que continúen con éxito el nivel siguiente de enseñanza, o sea que si un chico de la primaria cuando entra a la secundaria tiene que tener alguna idea de cómo se aprende en la secundaria para tener un buen desempeño allí, o cuando un chico quiere pasar de la secundaria a la universidad, la idea es que la pueda hacer. Me acuerdo, hace muchos años yo estaba ayudando a una escuela muy carenciada en el Talar de Pacheco, en provincia de Buenos Aires, y vino un padre, que era una escuela parroquial, que no cobraba cuota ni nada, y me dice, le digo, bueno, padre, ¿usted qué quiere? ¿Por qué me vino a ver? Y me dijo, yo necesito ayuda porque mis estudiantes terminan, pero después quieren ir a la universidad o a un terciario y todos fracasan en el primer año. Y yo quiero que mis estudiantes puedan seguir estudiando. Fue concreto lo que me pidió. Y la verdad es que pudo salir adelante. Aprendan conocimientos socialmente significativos. Esto es clave y para esto sí podemos ayudar con la tecnología. ¿Qué son conocimientos socialmente significativos? Aprender a pensar, aprender a hacer, aprender a ser y aprender a vivir juntos. Son los 4 principios del libro La educación encierra un tesoro de Jacques Delors. ¿Sí? Esto es importantísimo. ¿Por qué? Porque si hoy nosotros, por ejemplo, decimos, esta escuela es muy exigente, pero si lo que exige es que los estudiantes aprendan de memoria todos los presidentes o todos los ríos o todos los nombres de, en realidad es exigente, pero con una exigencia que no es sustantiva. Porque lo sustantivo hoy es que puedan aprender a pensar inteligentemente. Por ejemplo, es muy importante que tengan nociones matemáticas elementales para leer bien un diario, ¿no? Entonces, cuando se dice, como se dijo hace 2 años, la tasa de graduación en secundaria de la Argentina es más baja que la de X país de Latinoamérica, que es un país aparte que fue despreciado, en realidad sí, la tasa de graduación es más baja en la Argentina porque la tasa de escolarización es más alta. Porque si yo tengo un estudiante que entra al secundario sobre una población de 3 millones y ese estudiante se gradúa, en realidad voy a tener un 100% de graduados, pero no voy a tener una buena escuela secundaria. Porque la escuela secundaria tiene que ser para todos en el siglo XXI. ¿Se entiende? Entonces, es muy importante que podamos entender que la tasa de graduación no se puede leer sin la tasa de escolarización. Que los números en general no se pueden mirar aisladamente. Y clave, que disfruten del conocimiento, porque ¿saben qué? Tenemos que aprender a lo largo de toda la vida. O sea, por ejemplo, hoy yo estoy educando estudiantes para puestos de trabajo que todavía no existen.
todavía no existen esos puestos de trabajo. Miremos el caso de las impresoras 3D que hablábamos recién con Leo. O sea, va a haber una revolución en la industria con la llegada de la impresora 3D. No sabemos cómo va a ser. Ahora, la educación que le tenemos que dar a nuestros estudiantes tiene que posibilitarlos a aprender solos a usar por ahí una impresora 3D. Entonces, tenemos un desafío enorme, interesantísimo y difícil, porque no sabemos, no los podemos educar para los puestos que van a tener, porque no sabemos cómo son, no existen, de hecho no existen. ¿Se entiende? Se calcula que todos los puestos de trabajo cambian de un modo muy significativo a cada 5 años en el mundo. Entonces, la pregunta es, ¿cómo los educamos para que puedan después seguir aprendiendo y disfrutar del aprendizaje? Y además que puedan aplicarlo a nuevas situaciones y a situaciones de la vida cotidiana. Sigamos. Una buena escuela, lo voy a pasar rápido, obviamente tiene que atender, de la definición se desprende 3 dimensiones. Que uno, para ver si está en una buena escuela o para mejorar su propia escuela, tiene que trabajar con el rendimiento interno de su propia escuela, ver si tiene repitencia, si la tasa de graduación es buena. Muchas veces en la secundaria a veces se gradúa la mitad de los chicos que ingresaron. Entonces tenemos que ver, la pregunta no es qué nos pasó. A mí siempre yo lo que digo en educación es, interesa menos qué pasó y mucho más cómo lo resolvemos, cómo mejoramos. Y creo que ese es el desafío, porque además pensar en la mejora nos sitúa en un lugar para la acción. Pensar en a quién culpamos nos sitúa en un lugar de la no mejora y de la queja permanente del malestar. Nos sitúa en el lugar del malestar. Entonces, sí es muy importante ver qué tenemos para ver a dónde queremos ir y cómo llegamos a dónde queremos ir. Rendimiento académico, que yo siempre digo, no se mira solo con pruebas. No nos equivoquemos, las pruebas son importantes. Yo creo que en secundario no está mal 3 grandes pruebas por año, a principio de año para diagnosticar, a mitad de año para ver cómo vienen los chicos, pero tienen que ser pruebas basadas en lo que enseñamos y pruebas que le digan al alumno cuánto aprendió y qué le falta y que nos digan a nosotros qué tenemos que mejorar. Y una prueba de fin de año para ver cómo trabajamos a lo largo del año y qué aprendieron los alumnos. Y condiciones necesarias, obviamente, cómo está la infraestructura, qué recursos didácticos tenemos, cómo venimos en recursos humanos, etc. Nosotros cruzamos el rendimiento académico y el rendimiento interno. Nosotros podemos tener 4 tipos de escuela y cada uno puede pensar qué tipo de escuela le toca a uno. Hay una que no existe, o sea, no existe, pero si nosotros tenemos, por ejemplo, un rendimiento interno donde no hay repitencia, pero donde nadie aprende, tenemos lo que llamamos la escuela guardería. Es una escuela que guarda a los chicos mientras los padres trabajan, pero no enseña. Los chicos no aprenden y por lo tanto van a tener enormes dificultades en su vida adulta. Después tenemos la escuela elitista, que es una escuela donde muchos repiten y pocos aprenden. Los pocos que llegan aprenden, pero muchos repiten. Es una escuela como la que fui yo, que fui al Nacional Buenos Aires, entramos 12 divisiones de 35 y nos graduamos 3 de 20. Pero nosotros hoy, primero con una sociedad del conocimiento, no podemos permitir que eso suceda, porque eso sería justamente generar una sociedad elitista y sería además no respetar la Ley Nacional de Educación que hizo la escuela secundaria obligatoria. Después está un prototipo que lo puse, pero que no existe. Esa escuela no sé, nunca la vi. Es la escuela disfuncional, donde todos repiten y nadie aprende. No la vi, pero no importa. Dije disfuncional, porque no cumple ninguna función, ni siquiera la de guardería. Y por último, la buena escuela, en donde todos aprenden, todos entre comillas, porque sí puede ser que haya algún chico que esté con dificultades, etc. Ahora, la gran pregunta es cómo colaboran las TICs en la construcción de esta buena escuela. ¿Para qué sirven? ¿Cómo nos pueden ayudar las TICs a construir una buena escuela?
Obviamente vamos a tener con la tecnología escuelas mejor equipadas y con nuevas herramientas didácticas. O sea, estaría colaborando en lo que dijimos condiciones necesarias en la placa anterior. ¿Recuerdan? Dijimos rendimiento interno, rendimiento académico y condiciones necesarias. Pero además, las competencias TIC forman parte del conocimiento socialmente significativo. Hoy, la diferencia entre un chico que puede manejar bien una computadora y la que no, le define el futuro. Entonces, tenemos que también trabajar con lo que se llama alfabetización digital. Alfabetización digital es mucho más que manejar los programas de procesadores de texto más comunes como el Word o manejar el PowerPoint, sino que implica entender cómo funciona la computadora mucho más allá. Implica entender qué es el software libre, qué significa un programa de código abierto. Implica entender que, por ejemplo, hoy los chicos pueden bajarse el sistema operativo Guaira, y ustedes también, y es gratuito, y no tiene que existir más la piratería en la Argentina, porque se pueden bajar todos, procesador de texto, presentadores, programas pedagógicos, programas de diseño, todos los programas que quieran, gratis de la página de Conectar Igualdad, o por lo menos un gran número de programas, ¿sí? Y eso creo que hace a la democratización del acceso a la tecnología. Pero también los chicos tienen que saber qué es una Wikipedia. Y tienen que entender, por ejemplo, que la Wikipedia que muchos miramos no es una enciclopedia, no es como la Encarta. ¿Y cuál es la diferencia entre la Wikipedia y la Encarta? Porque hay que entender si una información es necesariamente verdadera o no. La Wikipedia es una comunidad, es cualquiera de nosotros que va y, por ejemplo, sube un artículo sobre un tema. Vamos a suponer que yo pongo la palabra repitencia y defino la palabra repitencia y la subo a la web. Entonces, cualquiera de ustedes que busque repitencia va a encontrar la definición que subí. Pero ¿cuál es la ventaja de la Wikipedia? Que, por ejemplo, vamos a suponer que yo subí una versión de repitencia desactualizada, o que no es la que ustedes creen que debería definirse repitencia. Entonces ustedes le pueden escriben un mail a la Wikipedia que tiene vedores de la calidad de la información que se sube, y si el vedor observa que la definición que subí de repitencia no es buena, la cambia. En realidad lo que tiene la Wikipedia es que somos una comunidad de productores, escritores, lectores, una comunidad que somos todos y que tiene algunos vedores para ver que la información no sea falsa. Y es muy interesante. Ahora, eso es diferente que entrar a una enciclopedia hecha por un especialista. Obviamente muchos especialistas escriben en la Wikipedia. Ahora, todo eso hace a lo que se llaman competencias digitales. Todo eso es central para poder trabajar en la gestión de una buena escuela con TICs. Para eso nosotros tenemos que capacitarnos primero. Pero veamos cómo integramos la TIC en la escuela. Lo primero que tenemos que entender es que lo más importante es que sepamos a dónde queremos ir en nuestra escuela pedagógicamente y que las TICs nos van a acompañar. Pero que si nosotros no tenemos en claro qué es una buena escuela, las TICs no van a servir de mucho. No tenemos claro a dónde queremos ir. Entonces, las nuevas tecnologías, por un lado, como dice Burbules, hay un libro muy interesante, viejo, pero del 2001, muy interesante, se llama Riesgos y promesas de las nuevas tecnologías en educación, de Nicolás Burbules, que es uno de los grandes especialistas en nuevas tecnologías del mundo, y dice, las tecnologías son una oportunidad, un desafío y un riesgo. ¿Por qué? La capacidad de transformación no es automática. Como dije antes, requiere un esfuerzo para generar cambios en las prácticas y en las relaciones educativas. Genera un cambio muy importante en la relación docente-alumno y ahora vamos a trabajar sobre eso. La tecnología no es la panacea, no nos equivoquemos, no es la píldora del conocimiento.
La tecnología ayuda, pero no satisface sueños exagerados. Al contrario, aumenta la necesidad de actuar y de enseñar con imaginación, con planificación, con cuidado y con capacidad para superar los desafíos inesperados. Y tiene potencialidades enormes, por lo cual la gestión debe ser muy consciente y muy precavida con la tecnología pasada. Entonces, ¿cuál es el desafío? Como dije antes, es incluir los recursos tecnológicos dentro del proceso que ya existe de planificación e implementación de propuestas pedagógicas. Entonces, lo que tenemos es que pensar las TIC con un sentido pedagógico. ¿Cómo me puede ayudar la computadora en la materia que enseño? ¿Cómo hago para enseñar mejor lo que tengo que enseñar? Pero las TICs no me van a resolver el problema de qué quiero que mis estudiantes aprendan, sepan cuando terminen la cursada de mi materia. ¿Qué tiene que saber un estudiante de quinto o sexto año cuando termina el secundario? ¿Qué tiene que saber? Eso lo resolvemos nosotros y después vemos cómo las TICs nos ayudan. Y lo que se trata es de tomar la planificación institucional y curricular e integrar las TICs en el cumplimiento de esos objetivos. Los recursos, y por último, sí es muy importante señalar que los recursos tecnológicos requieren nuevas prácticas y rutinas de cuidado y mantenimiento. Y estas prácticas y rutinas de cuidado y mantenimiento son prácticas que tenemos que enseñar. No podemos dar por hecho que los chicos van a llevar todos los días la computadora a la escuela. Debe haber acá, hay docentes que tienen las netbooks. Sí, muchos. ¿Y no les pasa que los chicos a veces no llevan la máquina? Sí, ¿no? Bueno, ¿qué tenemos que hacer? Tenemos que educarlos para que la lleven. A veces decimos, es obvio, pero no es obvio que la lleven, como no es obvio que lleven el cuaderno, como no es obvio. Tenemos que enseñarles, tenemos que mostrarles por qué es importante que la lleven todos los días y además que la lleven cargadas. Entonces, pasa. Y la integración de las TIC en la escuela tienen al menos dos dimensiones claves. Y una es condición de la otra. Y a una, nosotros, a los docentes, nos gusta mucho menos que la otra. La primera es la dimensión administrativa y la segunda es la dimensión pedagógica. Pasá. La dimensión, a ver, pásame esta. Acá está. En la gestión de equipamiento e infraestructura tecnológica, y esto es muy importante para el director, porque el director se le agrega una tarea. Se le agrega una tarea que es la gestión de TICs, que tiene que gestionar todo el equipamiento de la escuela y la infraestructura, que incluye ver el estado y el uso del piso tecnológico, del servidor, el mantenimiento y disponibilidad de uso de las netbooks, si se bloquean, si las tiene que mandar a reparar y elaborar el ticket. Hay toda una parte administrativa que obviamente el director puede delegar y tiene que delegar, y ahí puede delegarla tanto en un secretario o en un preceptor o en varios preceptores o en los propios alumnos. Mendoza tiene una experiencia pionera en el país de alumnos tutores en los que, digamos, uno cuenta con los alumnos para ayudar a la dirección a cargar un ticket, por ejemplo, o a cargar la matrícula. También hacen trabajo pedagógico los tutores y ayudan a los docentes. Central, el acompañamiento que podemos tener de los estudiantes. No es que está solo el director teniendo que hacer toda la tarea, pero sí es quien tiene que tener la capacidad de delegar esas responsabilidades. Y segundo está la gestión pedagógico-didáctica, pero la gestión pedagógico-didáctica tiene etapas. Y es muy importante que nosotros sepamos que no se pueden saltear etapas. Nos encantaría, yo la primera, me encantaría saltearme etapas de integración de las TICs, pero no se pueden saltear. Esas etapas nosotros las definimos como, digo, es una definición ad hoc. Es probable que con el tiempo vayamos poniendo nombres más inteligentes a esto, pero una etapa de integración mínima de las TICs en la escuela, que incluye, ¿no?, el uso de las TIC en cosas básicas. Por ejemplo,
Si los chicos llegan con la máquina, primero llegan con la máquina, ya si cumplimos cumplimos un objetivo, que los chicos lleven la máquina. Segundo objetivo, que la mayoría de los docentes usen la computadora. Otro objetivo, lleva tiempo. Eso es parte de la integración mínima. Pero no lo demos por hecho. Hagamos políticas inteligentes para garantizar. El director, por ejemplo, tiene que tratar de reunirse con cada docente para ver, bueno, no sé, vos das lengua. Bueno, ¿cómo te parece que podés integrar el trabajo de lengua con los estudiantes? Y por ahí hay cosas muy simples. Hay una especialista en lengua, María Elena Cutter, que ella lo que dice es, si pudiéramos usar el corrector ortográfico cuando los chicos toman nota, ya estaríamos haciendo una gran ayuda, porque podríamos hacer que los chicos se fijen, bueno, ¿por qué cometieron tal error de ortografía o por qué no lo cometieron? Hay miles de modos de usarlo muy simple, con los procesadores de texto que ya se usan, o que el chico tome nota de la materia con la computadora. No hay que pensar las TICs al principio con los programas más avanzados que tiene la netbook. Algo simple, pero el primer objetivo es lograr que el profesor la use y el segundo, que los chicos la lleven. Y después, trabajar en estos programas más básicos. La segunda es integración incipiente. Bueno, ahora las vamos a ver porque hay una placa. A ver, pásame a la placa siguiente. Acá está. Bueno, integración mínima no utilizan las TICs ni existe una promoción institucional de su uso mínima. La lleva el que quiere, es la mínima. Integración incipiente. Entran al aula y los profesores las usan como un recurso didáctico más. En vez de mostrar fotos de un libro, ahora, por ejemplo, buscan fotos en los buscadores básicos en geografía. El profesor explora las funcionalidades básicas de la computadora y se familiarizan con ellas a través del ensayo y el error. Entonces tenemos mínima, incipiente, avanzada. Empiezan a utilizar el software más simple como recurso didáctico y los docentes promueven el uso de buscadores más complejos y herramientas colaborativas como la Wikipedia. Y la integración institucionalizada es cuando la TIC se transforma en una herramienta flexible para construir nuevos ambientes de aprendizaje colaborativos e interactivos. Por ejemplo, cuando ustedes van a una clase y ya no ven a todos los chicos sentados en fila de adelante mirando al docente, sino que trabajan en grupo, el docente recorre el aula, empiezan a trabajar de otros modos. Los chicos chatean entre sí, el docente empieza a usar el programa maestro o el e-learning class para poder saber qué es lo que está haciendo cada chico en la clase. Y además los estudiantes pueden aprovechar el software más complejo, todos los aplicativos que les mencioné antes, como el Avogadro, y se forman además como productores. Pueden hacer videos, pueden programar, eso ya sería una integración institucionalizada, que no se puede pensar todavía, es un lugar al que tenemos que llegar, pero en el cual todavía no estamos pasando. Ahora, ¿qué miramos para conocer el nivel de integración de las TICs en una escuela? Vamos a suponer que ustedes piensen ahora en su escuela y vamos a mirar parámetros para ver en qué nivel de integración ubicarían ustedes a su escuela. Pero antes de mirarlo, no piensen la mía es integración mínima. Pensemos juntos en qué nivel. Démosle una chance a la escuela en donde estamos. A ver, indicadores. Bueno, a ver, primero en cuanto a gestión del equipamiento y de infraestructura. Lo primero sí es mirar siempre cuál es el estado y mantenimiento del piso tecnológico. Si el piso está bien, si se usa el servidor. Por ejemplo, nosotros tenemos la oportunidad como docentes de poner muchísima nueva información en los servidores y les llega a los chicos inmediatamente a la netbook. ¿Cuánto usamos como docentes los servidores para alcanzarles
nuevos aplicativos o nueva información a nuestros alumnos. Y también es muy importante ver si hay rutinas de relevamiento del estado de la infraestructura. Segundo, estado, mantenimiento y presencia de las netbooks. Hay netbooks bloqueadas, hay mucha rotura, robo, extravío. ¿Cuáles son las rutinas de prevención de bloqueos y cuidados de las netbooks? ¿Por qué? Porque así como nosotros no podemos suponer que los chicos van a llevar la netbook todos los días, ni tampoco podemos suponer que los docentes van a llevar la netbook todos los días o van a planificar con la netbook, tampoco podemos suponer que los chicos las van a cuidar. Y es muy importante explicarles a los chicos cuando reciben las netbooks el cuidado que tienen que tener. Y yo creo que en esto hemos hecho logros importantísimos como país, les diría. Si ustedes vieran cómo llegaban las netbooks rotas el primer año del programa y cómo llegan ahora, la distancia es abismal. Ahora, en reparación hay máquinas porque se rompen las máquinas, pero el primer año había casos muy extremos, ¿no? Pero les voy a dar un caso muy extremo que nada. Pero, por ejemplo, los chicos, había 2 casos de chicos que llegaban a reparar la netbook porque las habían pintado con aerosol, pero el teclado. Vieron que los chicos las tunean a las netbooks y eso está muy bien. Bueno, le habían pintado con aerosol el teclado. Bueno, ¿es porque era malo el chico? Es porque no sabía, nunca había tenido una netbook. Entonces, ahora no llegan más así, no hay ni una. Entonces creo que se hizo un trabajo muy importante en las aulas, informal o formal, pero que hizo que esto no pase más. La cantidad de pantallas rotas porque no sabían que se rompían, entonces las dejaban medio abiertas. Y en eso yo lo digo con orgullo, pero también digo, no lo descuidemos. No supongamos, porque siempre en los primeros años hay que hacer un trabajo. Y la verdad que fue un logro muy importante. Bueno, presencia y el soporte técnico. Bueno, cómo se enlazan, registro de equipamiento, etcétera. Pasá. Después tenemos en la dimensión pedagógica, tenemos, por ejemplo, en acompañamiento y socialización en el uso de TICs, ¿no? Que es el primer nivel. Bueno, por ejemplo, representación de las TICs. ¿Cuál es la representación de los docentes de nuestra escuela sobre las TIC? Para ver un poco la percepción, porque sí es importante ver cómo percibimos y cómo también perciben, digamos, los jóvenes las TICs, para poder trabajar mejor o para poder cambiar esa percepción. Actividades de acompañamiento internas. ¿Hay en la escuela espacios de intercambio y colaboración entre docentes? ¿Se pueden crear? ¿Se puede crear un espacio de colaboración o de alguna jornada de socialización de experiencias en uso de TIC? ¿Cómo puede acompañar el director? Acompañamiento externo, que esto está trabajando mucho el Ministerio en propuestas de formación en servicio. A nivel institucional, presencia de las TICs en la planificación. Esto ya estamos en planificación didáctica, ¿no? Primero el acompañamiento y socialización en el uso, que es el primer paso. El segundo, planificación didáctica. Y el tercero, implementación y uso pedagógico. Entonces, por ejemplo, en el tercero, a nivel del equipo directivo, es muy importante el rol del equipo directivo, digo, en la promoción de las TICs. El resto ustedes lo pueden ir leyendo, no les voy a ir detallando paso por paso. Pasa. Ahora, ¿cómo puede el director? ¿Hay directores acá? A ver, ¿quiénes son directores? Ah, bastantes. Bastante, mayoría de directores. Entonces, ¿cómo puede el director colaborar en la integración de las TICs? Primero, garantizando a nivel institucional, más que garantizando es fomentando. Garantizar no, nadie puede, lamentablemente, nos encantaría, pero fomentar, yo cambiaría la palabra garantizar por fomentar a nivel institucional que los alumnos lleven las netbooks, alentando a los docentes que participen de los encuentros de acompañamiento y alentando a que incluyan las TIC en la planificación de sus disciplinas y mirando la planificación para ver cómo integraron las TICs. Identificando, el director podría identificar qué programas de la netbook se puede utilizar en cada materia
y decirle a cada docente, mira, este programa por ahí te sirve en tu materia, ayudándolo en estos temas y también trabajando junto al docente en la planificación, fomentando que exista un clima de exploración y que los docentes se animen al ensayo y al error. Hay un tema central y que yo quiero remarcar mucho. Así como cuando a nosotros nos dan un nuevo modelo de celular o cambiamos la computadora, nosotros no requerimos de un docente o alguien que nos vuelva a enseñar cómo es el nuevo modelo o cuando los programas mejoran sus versiones y aprendemos por ensayo y error. También con las TICs en la escuela muchas veces es necesario que nos animemos a dar clase entendiendo que va a haber ensayo y error, entendiendo que va a haber, no esperemos que nos capaciten, es otra lógica la que hay que pensar para el uso de las TICs en la escuela. Obviamente tiene que haber alguna capacitación y cuanto más mejor, pero también es animarse por ahí el fin de semana a jugar un rato con la TIC, mirar los programas que tienen y en la clase por ahí pedirle que nos acompañe en la primer clase al director, pero no hace falta alguien externo que nos enseñe todo. Entonces me parece que tiene que haber un equilibrio muy importante entre la capacitación y la posibilidad de trabajo con ensayo y error. Obviamente las primeras clases van a ser mucho peores que las siguientes, pero si no nos animamos, en realidad nunca las vamos a incorporar. Y yo diría que la incorporación de las TICs en la escuela es casi una obligación para nosotros. Porque tenemos una herramienta, por ejemplo, las computadoras vienen con 100 libros virtuales. ¿Por qué no aprovechar esos libros para que los chicos lean? ¿No? O sea, ayudar a que nuestros estudiantes no sean consumidores pasivos de tecnología es muy importante. Bueno, fomentando el clima de exploración y gestionando obviamente los canales de reclamo y resolución de problemas. Bueno, hasta acá voy a llegar. Quiero decirles que es difícil, que no es un trabajo fácil, que a mí me pasó cuando yo he viajado y he estado en escuelas afuera que tenían muy incorporadas, y acá también, que tienen muy incorporadas las TICs, y en realidad cuando uno llega de afuera, o sea, nosotros, por lo menos yo soy una docente formada en una escuela normal de un modo muy tradicional. Entonces, para mí, un aula, para mí, digo, hace 20 años, un aula buena era un aula silenciosa, donde todos los chicos prestaban atención y el docente, claro, un aula clásica. Cuando uno entra a las aulas con TICs, a las buenas aulas con TICs, hay ruido todo el tiempo y los chicos están haciendo cosas diferentes. Digo, hay momentos en que está el profesor, no es que hay que eliminar. Yo soy muy poco ¿no? Ismista. Los extremos no me gustan, digamos, me parecen poco interesantes. Pero son aulas muchas veces muy diferentes, donde hay ruido, los chicos hablan, y el profesor circula, y es difícil. Pero lo tenemos que intentar porque es el mejor modo, porque así como nosotros aprendemos por ensayo y error, los chicos también, y trabajando en equipo y trabajando colaborativamente. Son esas aulas las que queremos para nuestro futuro. Así que yo quiero terminar esto agradeciéndoles y citando una frase muy linda de Nelson Mandela, que se nos fue hace unos pocos meses, pero que decía algo que me parece muy adecuado al uso de las TICs en la escuela, y él decía, todo parece imposible hasta que se hace. Muchísimas gracias. Gracias.